Una vez que ha iniciado y se ha recrudecido la emergencia en México de manera particular en la fase 2, pues ha habido muchísimos casos, se han multiplicado casos de cierres de centros de trabajo, no solamente modestos, sino de grandes corporaciones. Aquí hemos informado sobre la decisión de Alsea, que es un grupo empresarial que administra restaurantes y negocios diversos y que envió a su casa a trabajadores sin pagarles un solo centavo. Y han surgido pues muchas dudas por parte de trabajadores que hoy nos escuchan, algunos de ellos seguramente en sus casas, y precisamente para resolver dudas al respecto, invitamos a un prominente abogado laborista, a Manuel Fuentes, para que nos informe y le informe a usted que nos escucha y que nos ve, qué debe hacer un trabajador ante una arbitrariedad de sus patrones o a qué tiene derecho ante un inminente despido. Manuel Fuentes, bienvenido a Los Periodistas. Muy buenas tardes. Hola, hola, qué gusto estar con ustedes. Sí, en efecto, este es un problema muy grande que está surgiendo en las principales ciudades y en todo el país ante este problema tan grave que tenemos. Realmente lo primero que está ocurriendo es de que a varios trabajadores se les está dando las gracias, se les está despidiendo. Algunas empresas no saben qué hacer porque finalmente tienen que estar cerrando y no saben si deben de pagar salarios o no a sus trabajadores. Y realmente hay un tema de mucha confusión en efecto. Creo que a mí me parece que un tema muy importante es de que en este momento, si una empresa determina cerrar las instalaciones, si no tiene autorización de parte de la autoridad, tiene que seguirle pagando los salarios a los trabajadores de manera íntegra hasta que haya, en todo caso, una declaratoria de emergencia sanitaria y que en todo caso, a partir de ese momento, el patrón solamente estaría obligado a pagar un mes sobre la base de un salario mínimo general. Es un tema muy complicado porque, bueno, finalmente, por un lado, cuando se trata de una situación de esta naturaleza, la ley solamente prevé el tema de un mes, pero aquí hay un tema muy importante. Se requiere la declaración de parte de la autoridad sanitaria señalando de que existe un estado de emergencia y esto trae como consecuencia el cierre general de todos los centros de trabajo. Si una situación de esta naturaleza se da, entonces es cuando surge la obligación y en todo caso vamos a llamarle el derecho del trabajador a que no se le cancele su salario. Pero esto no significa que esto tenga que darse. En muchas ocasiones, y podemos decir, esto sería el piso que el trabajador pudiera estar negociando. Hay, por ejemplo, casos como en las empresas automotrices que ya se están planteando que puedan estar laborando 3 días a la semana, que les puedan pagar su salario completo y los otros 2 pueden ser a cuenta de vacaciones o los otros pueden ser a medio tiempo. Pero aquí la clave es de que nunca se le debe dejar de pagar al trabajador lo que es el salario mínimo general, pero reitero, hasta que se den estas condiciones. Actualmente no ha habido una declaración formal de parte de la autoridad en donde se dé a conocer una situación así. El día de ayer hubo un acuerdo que se publicó en el Diario Oficial. Es sobre ese que quería preguntarle, Manuel. Justo ayer el Gobierno de México publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto donde establece medidas preventivas, así lo dice, que se deberán implementar para la mitigación y control de riesgos para la salud ante el coronavirus. ¿Ese no trae un poco de claridad, Manuel? Bueno, en principio se trata de un acuerdo que emite un secretario de salud y que al mismo tiempo está avalado por una aceptación de parte del presidente de que el secretario de salud puede emitir este acuerdo. El problema es que una autoridad de esta naturaleza no tiene facultades constitucionales para que pueda establecer ciertas condiciones en temas de trabajo, porque esto solamente es competencia del Congreso de la Unión.
Entonces aquí se establecen una serie de condiciones que no están establecidas en la ley y que en todo caso las hace general para el servicio público, para empresas sociales o empresas de carácter privado. El tema es para las empresas de carácter privado y las empresas sociales, porque en todo caso para el gobierno a sí mismo sí puede establecer condiciones para ellos y establecer condiciones especiales y decir, bueno, los de mayores de 65 años que se vayan a su casa, los que tengan enfermedades crónico-degenerativas, pues también pueden estar en esa condición, las mujeres embarazadas deben de recibir su salario íntegro. Allí no hay problema porque es el propio gobierno el que está normando estos criterios, pero en el caso de las empresas privadas, lo que pasa que se establece en el acuerdo que se les debe de dar una licencia con goce de salario íntegro y habla de este tipo de trabajadores. Esto obviamente plantea una serie de condiciones porque ha creado alguna confusión. Algunos trabajadores dicen, pues yo ya no estoy obligado a laborar, yo ya no me voy a presentar. Quienes están en esas condiciones de los 65 años o con enfermedades crónico-degenerativas o que son mujeres embarazadas. Pero allí lo que se requiere es que tenga el permiso del patrón para que se pueda dar esta circunstancia y entonces el permiso del patrón trae como consecuencia que se le debe de pagar entonces el salario íntegro. Pero si el patrón decide no hacerlo, no estaría obligado porque finalmente el secretario de Salud no puede imponer una condición de que se pague el salario íntegro porque eso no lo está previniendo la Ley Federal del Trabajo ni la Constitución y no se le dan esas facultades al secretario de Salud. A mí me parece que lo que ocurre es que será como una invitación a los empresarios para que puedan tener una situación de esta naturaleza, pero no es un tema de carácter obligatorio. Claro. Entonces, a mí me parece que tienen que tener mucho cuidado los trabajadores porque para que este acuerdo sea efectivo, el patrón tiene que darles por escrito la licencia con goce de salario íntegro para que se pueda dar estas condiciones. Y esto lo comento porque la Ley Federal del Trabajo establece que se debe pagar el salario mínimo general, pero hasta que haya una declaratoria de emergencia que no sea declarada. Todavía. Y no ha ocurrido. Entonces, obviamente, esto genera una situación de confusión porque los trabajadores piensan, algunos de ellos, que es obligatorio para que el patrón lo haga, pero bueno, si acuden con abogados y recurren a la asesoría jurídica, pues les van a decir realmente el secretario de Salud tendrá muy buena intención, pero no es obligatorio. Correcto. Entonces, de hecho, Manuel Fuentes, abogado laborista, que está con nosotros aquí en Los Periodistas a través de Skype, hoy el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Lomelí, precisamente envió una carta al gobierno precisamente para que resuelva pues la confusión que ha generado en el ámbito empresarial la emisión de este acuerdo firmado por el secretario de Salud y después validado mediante un decreto del presidente de la República. Dice el Consejo Coordinador Empresarial, tenemos falta de claridad sobre cuáles son las implicaciones laborales de este decreto que dice suspender temporalmente las actividades de los sectores público y privado. Es decir, los patrones mismos tienen confusión de qué hacer ante una situación como esta, más aún cuando no se ha emitido la declaratoria de emergencia, como usted señala. Así es. Así es. Sí, realmente el artículo establece una serie de condiciones que habrá que llamar la atención. Aquí, por ejemplo, dice el artículo 2, dice evitar la asistencia a centros de trabajo. ¿Quién la debe de evitar? Los trabajadores, los patrones. Y entonces una circunstancia de esa naturaleza plantea un tema que no está previsto en la ley. Entonces uno se pregunta, ¿es posible que un acuerdo aún validado por el presidente de la República pueda tener un carácter obligatorio? Pues definitivamente no. Entonces, a mí me parece que es importante que se pueda resolver este problema y bien lo puede hacer el Congreso de la Unión, bien se pueden establecer medidas emergentes para que efectivamente puedan tener una validez tal que puedan permitir que tanto los patrones puedan tener un ámbito de seguridad de cuáles son las obligaciones de ellos y los trabajadores también puedan en todo caso
ante cualquier circunstancia de negativa o demás, en efecto, poder estar acudiendo a alguna autoridad ante el caso de un incumplimiento. Pero una cuestión así, en efecto, le digo, causa confusión porque los trabajadores que están en esta condición, en los supuestos que marca el acuerdo correspondiente, pueden pues unilateralmente dejarlo de hacer, dejar de acercarse o no estar presente y finalmente hay una condición complicada. Ayer mismo, Sí. cuando revisábamos el acuerdo, veíamos que dice que habrá obligación, bueno, dice que se otorga un permiso con goce de sueldo, gozarán de su salario y demás prestaciones establecidas en la normatividad, y dice que estos grupos están incluidos las mujeres embarazadas, en Sí. periodo de lactancia, y dice los menores de 5 años. Allí también hay una cuestión de que cómo los menores de 5 años puedan establecer una cuestión de recibir un salario O en o de qué periodo se de trata, lactancia, menores de o 5 en periodo de años. lactancia. Pero sí, está Y confusa bueno, la redacción. Menores de 5 años. Personas así con es. Entonces, discapacidad, personas con enfermedades crónicas no transmisibles. Pero sí, hay ahí una deficiencia hasta en la redacción, abogado. sí, sí, en efecto, obviamente ahí un escenario de esta naturaleza plantea confusiones porque, bueno, en principio los menores de 15 años no están obligados a trabajar. Alguien decía es que hubo una equivocación y serían 15 años, porque Ajá, es la edad ajá. límite para trabajar, pero tampoco los menores de 15 años podrían estar en esa condición. Entonces, a mí me parece que la redacción se hizo muy rápida, a lo mejor con la buena intención, pero no se revisó este detalle. Y bueno, hay una serie de problemas también que tienen otros trabajadores porque eh, está la situación de que este virus de llegarse a tener por parte de algún trabajador y están dados de alta en el Seguro Social también Sí, es otro elemento que habrá que estar considerando porque al momento que se pudiera dar esta circunstancia, los trabajadores tendrían derecho a recibir el equivalente a un 60% de las cotizaciones que pudieran estar llevando a cabo el patrón. por incapacidad. Entonces, por incapacidad. En el caso, Exactamente. por ejemplo, de los trabajadores burócratas, que llegara a haber una situación de esta naturaleza, podrían estar recibiendo el equivalente al 50% del salario base, no del resto de sus compensaciones. Entonces, vamos a decir, en el ámbito de la seguridad social, los trabajadores generales que están en el Instituto Mexicano del Seguro Social recibirían el 60% por parte del IMSS y por parte del ISSSTE sería el 50%. Pero también Perdón, don Manuel, sí, esos trabajadores que ojalá no sea el caso de ninguno, pero en caso de darse que contraigan el virus y por tanto tengan que tener incapacidad, cobrarían solamente lo que establece la Ley Federal del Trabajo, no lo que establece este acuerdo firmado por el secretario de Salud. exactamente, sí. Aquí sería más bien la ley del Seguro Social, por un Sí, la lado, Ley del y por Seguro otro Social, lado la ley del efectivamente, ISSSTE. efectivamente. Y en efecto, si en algún momento determinado se quisieran amparar o presentar una demanda o demás, pues los abogados pueden decir, pues es que no estoy obligado a pagar esto porque el acuerdo emitido por el secretario de Seguridad, pues el secretario de Salud no cumple con los requisitos constitucionales porque él no es una autoridad, no está facultado para normar aspectos laborales. Entonces, ese es precisamente el tema de contradicción. No es mala la intención, pero creo que sería importante que, pues, en su caso, debe ser una tarea urgente en todo caso del Congreso de la Unión para que en efecto hubiera una reforma a la legislación laboral para que en todo caso sí fuera obligatoria. La declaración de este representante patronal, pues es el sentir de pues una comunidad en general, no solamente de patrones, sino también de trabajadores y de propias autoridades, porque es la primera vez que se lleva a cabo un acuerdo de esta naturaleza y bueno, obviamente pues me parece que es importante que pueda aclararse, pueda definirse bien. Se hizo con mucha rapidez y obviamente es un tema muy delicado. Ahora, a mí me parece que también sería importante señalar una cuestión. Sí. La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 42, establece que cuando hay una enfermedad contagiosa, el patrón no está obligado a pagar salarios y que el trabajador también no está obligado a laborar. Pero aquí hay un tema importante.
esto no inhibe que el patrón dé de alta al trabajador en el Seguro Social, porque en efecto el patrón no estaría obligado a pagar el salario, pero en todo caso el trabajador sí podría tener el derecho a recibir el 60% de su salario si se trata de un trabajador afiliado al IMSS, o bien el 50% si es un trabajador burócrata que tiene los beneficios del ISSSTE. Entonces, también es importante aclararlo. Correcto. Porque algunos patrones dicen, bueno, si llegara esto es una enfermedad contagiosa y entonces yo no estoy obligado a pagar. Y muchos de ellos, muchos de los patrones no tienen dado de alta en el Seguro Social a sus trabajadores. Sí, también es verdad. Allí esa condición no les quita la obligación de dejar de pagar sus salarios a los trabajadores, porque ahí son directamente los responsables. Claro. Ellos tienen que responder por la enfermedad, tienen que responder por el salario. Y bueno, la recomendación es que el trabajador pues no firme ningún tipo de renuncia, no acepte ningún tipo de intimidación. Es cierto que en este momento están cerradas las juntas de conciliación y arbitraje. Efectivamente. Nos encontramos en una situación inédita. No hay autoridad laboral en este momento a la que puedan estar acudiendo para la defensa de sus derechos, pero los términos están interrumpidos y los trabajadores tienen 60 días para poder presentar una demanda ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Muy bien. Una vez, obviamente, que se abra las actividades correspondientes. Don Manuel Fuentes, vamos a seguirlo molestando para que nos resuelva dudas que seguramente nos van a seguir haciendo llegar el auditorio, y nos gustaría mucho que nos volviera a acompañar aquí en Los Periodistas. Cómo no, muchas gracias y gracias por el espacio. Al contrario, buenas tardes. Vamos a ir a